saludarle en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Bueno, como quedamos en el anterior programa que comentamos sobre Guardia Nacional, comentaba nuestro compañero analista Héctor de la O Santana, presidente del Club de Industriales, a que, como siempre, Héctor, saludo para él, gran gusto. Quedamos el compromiso de comentar el respecto de Yemen, recién pasado, el tema. Que ahora el David le pegó a Goliat, a Arabia Saudita. Ahí estamos. Y empieza lo que es el tema de hoy, Arabia Saudita y Yemen, un conflicto más en el Oriente Medio que pone el riesgo socioeconómico al mundo. El bombardeo de las instalaciones de Kurais en la zona de Abqaiq, en Arabia Saudita, y que, bueno, trastocaron a todo el precio del petróleo a nivel mundial, y en la primera impresión que tuvieron se fue el Brent hasta los 75 dólares. Dice, sí. 75 dólares el barril. Entonces, y empieza ahora sí ya está viéndose esta parte, que es lo que va a suceder. Ellos, Arabia Saudita, presumía que en poco tiempo restituirían otra vez sin haber revisado los daños, restauraría otra vez el poder suministrar, pero la realidad es que ya haciendo una evaluación de daños, bueno, pues ahora tienen que esperar un poquito más, y mientras tanto, pues el petróleo está caro. Fue un bombardeo quirúrgico, ¿verdad? Que le dio la entrada y la salida, parece, en esos drones que le mandó el David, que sería Yemen. Y básicamente lo que sí vemos, como bien menciona Héctor, es ese movimiento que le da al mundo el suministro de petróleo, porque Arabia Saudita es el primer productor, y creo que es su refinería más grande, que creo que va a mover casi una quinta parte del petróleo del mundo. Así es. Y pues allí ya Estados Unidos hace una evaluación inmediata de las áreas sin investigación, sin más ni más, dice ya esto está caído aquí. El bully, como tú dices. Qué bueno que no se adelantaron a decir mañana amanece bombardeada toda la zona. Exactamente, yo creo que es algo importante. ¿Por qué? Porque sucede que Yemen lleva varios años. Arabia Saudita dijo que cuando comenzaban a la guerra con ellos, porque es una intención de invadir a Yemen, no es de cualquier asunto. Y atrás de eso están franceses, ingleses y estadounidenses, ayudando a Arabia Saudita con armamento y con servicio de inteligencia, y ahí no dicen nada. Pero esa guerra de semanas se les ha ido más de 4 años, creo que 5 años. Así es. Y el asunto es que ahí no decían nada. Bombardeos a Yemen, etcétera, con tal de llegar a esas reservas que tiene. Sin embargo, hoy que Yemen, digo, indistintamente de otras veces que ha bombardeado, como bien señalaste, Héctor, aeropuertos, otras zonas de refinería, pero hoy le pega la más grande de Arabia, y entonces ahora sí Estados Unidos levanta la voz, pero curiosamente va a apoyar a Arabia Saudita. Y ahí tenemos a Trump como escondiendo las manos, diciendo, no, pues yo no fui. Acá somos buenos, somos buenos muchachos. Cuando el jeque árabe, el jeque árabe diciendo, a ver. Dice, espérate. Aquí estás apoyando, ¿no? Sí. Ella está solidario con Arabia Saudita, entonces, pero vemos una polarización tremenda. Esto es Arabia Saudita, indudablemente, ¿verdad? Digo, pues las inversiones. Todo lo que han hecho ellos para no depender del petróleo en el futuro. Mira nada más eso. Y esto es el nivel de vida. La riqueza de los países árabes está desenvolviéndose. Es pura Arabia Saudita, así es. Pura Arabia Saudita. Creo que estamos hablando de la capital y de alrededores. Exacto. Pero estamos viendo esa condición de este país, apoyado por Estados Unidos, que está desde hace años queriéndose apoderar de Yemen. Aquí está la otra cara. Contrastante con lo que vemos en estos otros países, que fue Irán, Irak, Yemen, toda esa condición de destrucción, sin importar si habían familias, si habían inocentes ahí que nada tenían que ver con el asunto de las armas a nivel internacional, y creo que es una falta total de humanidad
en este sentido. Parece lo que veíamos en otro programa del muro fuera de Israel. Exactamente. Con lo, ¿verdad? Los palestinos. Así es, con los palestinos. Es una situación terrible, ¿no? Esas condiciones. Tratar de subyugar a las poblaciones. Y esto nunca lo han denunciado Francia, Inglaterra y Estados Unidos en años que llegan. Y hoy que ellos se defienden y le dan a Arabia Saudita o no, entonces ahora sí dice que todavía les van a dar pasos al apaleado. Es una cosa triste, difícil, ¿no? Pues eso ha pasado. Qué ahí vemos terrible. el cuerpo de un inocente que nada tiene que ver en una guerra como esta. Y bueno, esto es lo mismo que le ha pasado a Irak, a Argelia, a todos esos países que han sido sistemáticamente atacados por los capitales del mundo para controlar el petróleo. Apoyan más a la producción de barriles de petróleo que la condición. Lamentablemente, y eso es terrible, sí. Verdaderamente, en la parte del mundo que sea. Bueno, pues ahí se ven todos los movimientos, ¿verdad? De esta gente. Como veíamos ese contraste, ¿no? Como se ve claramente en las fotos, pero siempre están atrás los que están asusando para que invadan. Entonces, eso básicamente es la situación. Estamos viendo el efecto mariposa, Héctor. Así es. La teoría de caos que aquí aletea una mariposa en Japón y del otro lado del mundo se da un huracán, tormentas y aquí, todo esto. Aquí vemos en Medio Oriente esta situación que estarán ahí en 20 años. Ahorita lo que acaba de hacer le impacta al resto del mundo. Y esa es una situación verdaderamente dramática pues, y triste. Dramática, así es, Héctor, lo defines muy bien. Y yo creo que simple y sencillamente habría que ver qué hacer. Esta condición, ¿no? Vemos armando grupos con, pues ese armamento no necesariamente lo hacen ellos. Así es. Les importan todo ese armamento de otros países. Esos parecen fusiles AK-47, que parece es el más preferido de estas fuerzas contrarrevolucionarias. Y bueno, este es el esquema que estamos viviendo en la actualidad. El panorama de Yemen. Así es. ¿Qué circunstancias se plantean? Son países que están en el dolor. Eternamente. Sí. Y están en un entrenamiento de unidad con ellos, lo que no sé si eso sucede en Arabia Saudita. Vemos el nivel de esa pobreza económica de Yemen contra Arabia Saudita, pero no estamos viendo el dominio total que se dé, a pesar de que están Francia e Inglaterra apoyando junto a los Estados Unidos. La desgracia de la riqueza convertida en dolor. Veníamos ahí. Bueno, este es el punto donde se encuentra exactamente Yemen, para verlo en la península arábiga. Israel muy al izquierda arriba norte, de la península, al frente de Egipto. Está en Irak, está en Irán, están los Emiratos Árabes, está Omán, Yemen, Sudán. Ahora vemos a los dos en conflicto gigante, enorme Arabia Saudita, el territorio de Arabia Saudita, y abajo Yemen. A la izquierda Yemen, ¿no? Que viene siendo está casi el Mar Rojo, junto con Omán, pero donde dicen que están unas reservas petroleras impresionantes y sobre todo en sus aguas. Así es. En sus aguas territoriales. Y ahí se ven también los Emiratos Árabes Unidos, esa península que... Está Dubái, exacto. El Golfo de Hormuz, esa curvita. Exacto, curvita, que es el Golfo Pérsico. Y bueno, Qatar pues, arriba. Toda esta conflictiva zona en el mundo por el petróleo. Es cuando dices, la riqueza se transforma en dolor. Y esto ahora, Héctor, pues, ¿qué se está pasando? Estamos viendo siempre esa cuestión. No había una sola voz que mencionara la terrible situación que estaban haciendo sobre Yemen. Y hoy que Yemen se defiende, le empiezan a sacar todos los trapitos al sol, hasta de lo que no debe, le están pasando la factura. Eso es un verdadero problema. Yo creo que vamos a analizar ahorita un poquito más en el trasfondo que pudiera llevar en esta situación, que es análoga a muchas otras que tenemos en el mundo, pero que obviamente, como bien mencionaba Héctor, el efecto mariposa
se mueve en una parte pero vibra en la otra de alguna manera. Este mundo está muy integrado. Lo vamos a detallar o vamos a tratar, ¿verdad?, de dilucidar con usted, regresando de unos comerciales en un momento más aquí a Economía y Mercados, su programa Objetividad e Inteligencia Productiva. Regresamos. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. En su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, en este tema reciente, ¿verdad?, del bombardeo de Yemen, Arabia Saudita, y donde estamos viendo que esa polarización en el Medio Oriente es una más que se suma
para afectar socioeconómicamente al mundo. Ya veíamos algunos aspectos antes de ir a la pausa y comentábamos ahorita con Héctor precisamente el analizar que el tercer país que gasta más en armamento, ¿verdad? 60 y tantos mil millones de dólares, acaba de ser afectado, pero severamente, por unos drones de 15 mil dólares. Entonces, la situación deja ver la vulnerabilidad, porque Estados Unidos pues, es el que le arma hasta los dientes a Arabia Saudita. A todos les vende armas y le va muy bien en el negocio. Hemos hablado en otros programas. Así es. Y aquí, en este caso, en Arquat, que es la refinería más grande que hay en el mundo, se dejó de producir 5.7 millones de barriles diarios. Esto es el 50% de la capacidad de ellos. Sí, o sea, 11 millones de barriles diarios de un solo lugar. Quirúrgico, ¿no? Eso fue verdaderamente quirúrgico. Desde luego. El impacto, Héctor, veías tú lo de la producción misma, ¿no? El valor mismo, tú traes los datos muy bien para poder ubicar en eso, porque bajarle el 50% de la producción. De acuerdo. Al mayor productor de petróleo del mundo. Esto es verdaderamente caótico, porque entonces el mundo se ve trastocado por esta economía del petróleo. Siempre se ha hablado que los combustibles fósiles siguen dominando en el mundo, el consumo del petróleo continuará por no sé cuántas décadas más, pero lo que sí es cierto es que aquí debe de considerarse que la capacidad de procesar el 7% del suministro global en esa sola refinería. O sea, hablamos de algo verdaderamente serio y que resulta afectado, como tú bien lo dices, por drones que pudieron haber sido ahí dirigidos para atacar estas instalaciones y que ni siquiera se percataron. O sea, son instrumentos de vuelo muy bajo que no pueden detectar los radars y en este sentido, pues, qué lamentable que no tenían ese tipo de controles sobre la parte de las entredicho, ¿no, Héctor? Está poniendo en entredicho el sistema de defensa saudí, que es el norteamericano. Y además, si no se afectó de alguna manera que los drones fueran parte que no podían detectar los controles de defensa, claro, los sistemas de sonar de allí mismo, y que pudieran haber estado afectados también por alguna frecuencia ajena. Sí. Además, ¿quién sabe qué estrategias que ubican la preocupación? Porque obviamente algo tienen que planear el Saudi y Trump, porque está en entredicho la posición de Estados Unidos, la condición tecnológica militar de Estados Unidos ante unos drones yemeníes que buscó Trump inmediatamente a través de Pompeo, lo que tú mencionabas muy bien al inicio, sin investigaciones, sin nada, dijo es Irán, ¿verdad? Porque es al que le gusta. Sí, son los que más mal le caen. Entonces, y aquí el asunto es que, según los analistas, creen que puede llegar hasta $80 el barril si no se controla esta situación en el corto plazo. De tratar de decir, ya sabemos quién es, no se controla el mercado. Aquí nosotros tenemos que... Pero no funcionó. Esas cifras que estás mencionando. Definitivamente. Se disparó 20%, comentamos. Así es. 20% en el día y baja entre 15, 14 y en otros se acomoda 10, 14, pero de que subió, no va a bajar. Definitivamente. Mientras este suministro no se dé. Y pues obviamente, pues ya vimos ahí. Esto, sin buscarle mucho, así es, esta condición de los precios del petróleo, pues también a quien beneficia es a Rusia y a Venezuela, que tienen un 96%, pues ojalá que nos alcance para vender, porque el autoconsumo es a lo mejor mayor que lo que podemos vender al exterior. Pero sí ya estaba el presidente anunciando que había que tener extracciones y todo esto, y la condición de esto en el petróleo, pues hablábamos en el programa previo al anterior de las oportunidades que se presentan, y no le andamos haciendo tampoco al adivino, pero el mundo es cambiante. El mundo es cambiante. Cada día puede presentarse una nueva versión del mundo en donde no sabemos a qué potencia o qué poder hace que estos se minimicen. Y es un curioso análisis que hacemos porque no es
coincidencia azarosa. De acuerdo. Es un sentido lógico, ¿verdad? Lo que vamos llevando nada más en este vaivén de una economía ya tan integrada como es en nuestro planeta. Exacto. Ya yo no sé quién esté independiente, Sí. pero esta es una realidad. Aquí vemos la situación que se tiene que checar, porque escalar esto con una cuestión mayor de ataque a Yemen, etcétera, yo creo que es elevar el problema a una condición diferente, De acuerdo. porque vemos muy firme de manera total aquí, bueno, al pueblo yemení. Ahí vemos Sí. a todos, así como hemos visto a Irán en el otro lado, ¿verdad?, del Golfo Pérsico. Lo hemos visto tan unido todo su pueblo. Igual aquí el pueblo yemení está Muy completamente bien. a través de casi 5 años de esta lucha que tienen, porque ellos saben que Arabia Saudita quiere invadirlos con Estados Unidos atrás, Francia, Claro. Inglaterra, para el petróleo. Este es el representante, ¿verdad?, de Yemen, Sí. donde pues básicamente pues, están reconociendo el punto, ¿verdad? Que ellos Así es. son algo que va en contra del señalamiento de Mike Pompeo inmediatamente de fue Irán porque me cae mal. Sí. Y ellos están diciendo, Yemen, aquí estamos, y cualquier situación que siga de ataques, porque solo se está defendiendo Sí. Yemen, es lo Y que está... Pese a todo esto, sin ser alarmistas, hay que considerar que, sin embargo, pese a este repunte, no es seguro que la subida se vaya a trasladar a la misma velocidad a los precios de las gasolinas, para que Claro. no se alarme la población de que, Pero de que lo van a subir, lo van a de subir. que hay una condición de que el petróleo lo que ya no se extrae de los 5.7 millones que se refinaban allí en este campo petrolero. Bueno, Sí. ahora lo que se está haciendo es, con los suministros que pueden dar con las reservas, equilibran el mercado y no En va cuanto a al haber un petróleo que incremento. le dé. Y tal vez Exacto. sea el suministro estratégico, porque Sí. primero son para ellos. Entonces, estábamos viendo en este punto, mira, ahí está el dron que, Sí. que exhiben los yemenitas, lo exhiben y dicen, con estos le dieron al país que tiene el tercer lugar en gasto militar en todo el mundo. Lamentablemente. Obviamente armamento. Ya sabemos, están muy contentos, 60 y tantos mil millones de dólares de armamento. Sí. Y le pegan 15 mil dólares. Bueno, fueron 5, ¿no? Sí, ¿Cuántos pero dólares dices? este no es como las... 75 mil dólares, Esta no es como las tiendas de su completa satisfacción o la devolución de su dinero. efectivamente. Lamentablemente son situaciones de guerra, de tecnologías, qué tan obsoletas se van transformando, porque eso lo van a aprovechar para decirle a los árabes ahora, les dije que teníamos otros sistemas Exactamente. más seguros y les podemos vender lo más Se los actualizado. vendemos Sí. a Estados Unidos también. Sí. Oye, ahí está la encargada de asuntos, ¿verdad? La portavoz de China, que Exactamente. también hizo un llamado directamente a los involucrados a que A la tranquilos, cordura. que no le metan más Que no le echen gasolina al fuego, vaya hablando de petróleo. Exactamente. Entonces, que la consideración de la comunidad internacional se modere en su actitud Que le bajen de y que tensión no en vayan la a zona. generar otro tipo de situaciones, Efectivamente. porque a China le afecta. La ruta de la seda, efectivamente, Desde luego que sí. las inversiones que China está metiendo desde Asia al Oriente Medio, bueno, Europa y Oriente Medio, efectivamente, lo mencionas muy bien, ahí se ve. El portavoz iraní, donde Ahí pues, con está. toda razón le debe estar diciendo que ellos no son su Sí. bufón, ¿no?, de Estados Unidos, donde ubicó que sencillamente una de las mentiras más de Estados Exacto. Unidos de señalar inmediatamente a Irán, que no niega, como siempre lo ha hecho, el apoyar a los yemenitas contra la intención de franceses, ingleses y Así es. británicos de dar. Pero le dijo, no sea mentiroso, señor Pompeo, señor Trump. De acuerdo. Irán no actuó en eso. Fue Yemen. Ahora, aquí está Ahí muy está, clara la expresión. Como ¿no? diciendo, se les pasó la mano. Sí. Exactamente. Entonces, en ese Va su campaña otra. cara de silbido que puso, dijo, Sí. se les pasó la mano. Ahora, ¿qué va a pasar? Va su campaña ahí. Le está Sí. pegando duro para la campaña. Pero- pegarle al petróleo también es pegarle a Trump.
Desde luego, aquí hay un comentario que dice, sí, como explica el profesor de Política Energética Internacional del King's College de Londres, Nick Butler, el impacto directo de los ataques podría ser de corta duración. El mercado se ha ajustado sin parpadear en los últimos 2 años a la pérdida por razones políticas de más de 2 millones de barriles al día de la producción de Venezuela e Irán. O sea, ellos buscaron la manera, sí, pero estos no son 2 millones, son 5.7 millones que no están tampoco en el mercado mundial. Exactamente. Entonces veíamos ahí, ya habíamos comentado ese punto, pero se mueve la bolsa, se vuelven varias cuestiones, cosas que el Dow Jones, hablábamos del riesgo de la crisis inminente que viene internacional, esto lo está acelerando. Que en esto cayó 169 puntos en condiciones del Dow Jones, que es la bolsa industrial, y esto es lo que preocupa realmente. Ahora, ¿qué sucede con este punto también que vemos en trasfondo? Rusia hizo la observación, que ahorita comentabas muy bien, Héctor, que dijo, pues podemos sustituir muy bien lo que deje de producir Arabia Saudita. Está diciendo, con nosotros no pasa nada, ¿verdad? A Europa. Así es. Nada más que hay otro tema muy importante que el mismo profesor Butler dice, cree que si Arabia Saudí, Estados Unidos o sus aliados emprenden medidas de represalia, cualquier aumento podría ser mantenerse en el tiempo alimentando el riesgo de una recesión económica. Tema que ya habíamos comentado efectivamente, Héctor, que esto lo viene a acelerar. Ahora bien, ¿qué pasa? Estamos viendo muchos bemoles que se dan aquí. Sí. Estados Unidos, ahorita comentábamos, sector, que ya dio la instrucción de utilizar las reservas estratégicas. Ya es algo, desde luego, son los consumidores más fuertes del mundo, tienen que buscar la manera de respaldar sus consumos para no afectar para nada la economía interna del país. Esto muestra cómo Estados Unidos siempre adquiere el petróleo y no solo que va consumiendo, que va almacenando para que el día que le falta al resto del mundo ellos tengan ahí. No es el único país que lo intenta, pero así es. Sí tenemos que ver estos aspectos importantes, estas polarizaciones que hay, este aspecto que viene ahorita en el Oriente Medio a intensificar el conflicto, e Irán ha hecho el señalamiento claro desde hace tiempo, lo comentamos la vez anterior, que toda agresión de Estados Unidos a ellos generaría que ellos atacarían todas las bases estadounidenses que estén a 2.500 kilómetros alrededor de allá. Entonces, eso es un asunto que Trump debe tomar en cuenta. Tiene muchos frentes abiertos en Estados Unidos, viene su campaña política, vamos a ver qué sucede más adelante, qué decide el pueblo estadounidense. Bien, llegamos, pues es que se nos da muy rápido el tema aquí, ¿verdad? Es que no son más que los 30 minutos que nos corresponden y son más rápidos que 60. Es correcto. Lo esperamos en Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva en el próximo programa. Héctor. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido un gusto poder compartir contigo y que nos permitas seguirnos invitando a este programa. Tú eres parte fundamental de esto. Muchas gracias a usted, ante todo que siempre tendrá la mejor opinión. Hasta pronto. Muy buen día.